La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Las Santas Escrituras, la palabra gloriosa, bendita y excelsa, la cual venimos estudiando a través del libro de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, no olvidando que es la inspiración del Espíritu Santo, dictada a este gran hombre de Dios. Queremos una vez más invitarlo a participar del estudio de las Sagradas Escrituras. Este estudio lo va a bendecir en gran manera, mayormente si usted se ha apartado del camino de Dios o nunca ha recibido a Jesús. Va a conocer los propósitos, los planes de Dios de salvación a través de este libro. Y podemos contemplar cómo un hombre que en verdad vivió una vida religiosa, pero con un corazón amargado, lleno de odio contra la cristiandad, logró alcanzar la plenitud de la gracia de Dios, que en verdad lo volvió un hombre amante de las almas. Amó tanto a Jesús que también las almas las cuidó como cuidarse a sí mismo. Ahora, durante su tercer viaje misionero, mientras se quedaba en Corinto, el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos. Aunque él nunca había estado en esa iglesia, ni había participado en el establecimiento de esta congregación, decidió visitarlos y predicar la palabra de Dios ahí. Eso lo vemos claro en el propósito que tiene él con esta carta, de decirles que él tiene mucho ánimo, mucho deseo de estar con ellos, de poder compartir las verdades supremas y también orar por los enfermos y aquellas personas que se encuentran abatidos, desesperados, angustiados, llevarles el consuelo de la salvación, de la esperanza de vida, que es a través de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 8 al 15. Pasaje que estuvimos comentando parte de él en el programa anterior. La verdad de las cosas, que la iglesia que él deseaba visitar en Roma era una iglesia inteligente, una iglesia en verdad entregada a Jesucristo. A pesar de las grandes persecuciones que habían en el Imperio Romano, aún con todo se mantuvieron íntegros, fieles al Dios Santo, al Dios perfecto. Por eso Pablo les dice en esta carta: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. No eran creyentes estancados, eran creyentes activos. Habían creído la palabra tal como está escrita, no como algunos creyentes en el día de hoy, que les da vergüenza salir a testificar de Jesucristo. Se ponen a temblar, les hace falta el poder de Dios, les hace falta la gracia y la valentía de Dios para hacerlo. Pero esto se adquiere a través de la fe, a través de esa fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo.
porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo era un hombre que permanecía sobre las rodillas y no solamente pedía para sí mismo, sino que se ocupaba de todas las iglesias que él conocía en aquel mundo que él había plantado y que otro de sus colegas apóstoles habían plantado. Él estaba totalmente interesado en que todos fuesen revestidos de la gracia de Dios y que se mantuviesen completamente firmes en la fe. Por eso él declara, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero y glorioso viaje para ir a vosotros. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, ser mutuamente bendecidos, según el versículo 12. Entonces, en el verso 13 al 15, el apóstol declara de la siguiente manera también: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, dando a entender que los creyentes que existían en aquel lugar no solamente eran judíos, sino que era gran parte de gentiles. Entonces Pablo dice que él, como apóstol, está dispuesto a predicar a toda clase de gentes. Por ejemplo, en el verso 14, a griegos y no a griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Esto de entender que el apóstol estaba dispuesto a llevar el mensaje por donde quiera que fuere posible, no importando el color, la nacionalidad, el lenguaje. Lo que importaba era que la gente escuchase el evangelio y que alcanzase la salvación que es en Cristo Jesús. Esos son los verdaderos siervos de Dios que están dispuestos a dar sus vidas para llevar el mensaje por donde quiera. Y el versículo 14, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, notamos ciertamente que el apóstol está dispuesto a llevar la palabra donde quiera que fuese posible. Entonces, pensaba viajar a Jerusalén, pasar por Roma al salir de allí. Al iniciar su viaje a Jerusalén, Pablo fue advertido repetidas veces de que le iban a perseguir y que iba a ser llevado preso. Esto se lo dijo el mismo Señor a través de diferentes profetas que Dios tenía en las distintas iglesias donde él había estado administrando. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 17, al capítulo 21, verso 14, encontramos donde Pablo hace ciertamente un discurso de despedida ahí en Mileto para despedirse de todos porque va a irse. Y la decisión es ir hacia Roma. Pero antes de llegar a Roma le esperaban ciertamente persecuciones, terribles persecuciones, azotes, golpes, encarcelamiento y así sucesivamente. Entonces, pero antes de salir, invitó a todos los líderes de aquella región diciéndoles de que les había enviado
a llamar para que viniesen todos ellos, y porque tenía la necesidad de abandonar el lugar donde había estado predicando para irse ciertamente a Roma. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, dice en Hechos 20, verso 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Había estado administrando ciertamente en todo este lugar de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, según las santas escrituras. Entonces, pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Los judíos se habían puesto tan celosos porque Pablo había abandonado la ley para servir a Jesucristo a través de la fe. Pablo había conocido totalmente que el plan de Dios, el plan de salvación, se adquiría por la fe que es en Cristo Jesús y no por la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora bien, según el capítulo 20, verso 20 de Hechos, Pablo continúa diciendo: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros el evangelio, no he rehuido anunciaros y de enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Vemos entonces a este apóstol tan entregado a la predicación casas por casa y también en los templos y trabajando fuertemente. Entonces, el apóstol era un hombre sediento de Dios, pero sediento también en ver almas convertidas. Sin embargo, fue dirigido por el Espíritu Santo a seguir su rumbo a Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 20, verso 22 en adelante. Ahora, he aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén, declara Pablo. Estoy ligado en mi espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero Pablo era un hombre totalmente un general que se paraba firme, no se ponía tímido, no se ponía a temblar sus piernas, se paraba firme sabiendo lo que le esperaba. Pero dice en el verso 24 en este caso, en el verso 24 declara: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era todo el propósito, todo su plan. Acabar su carrera, es decir, su vida de predicación, de enseñanza, de perito arquitecto sobre la faz de la tierra dentro del cuerpo de Jesucristo. Y entonces, y él declara muy enfáticamente: pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, no me importa sufrir por la causa de Cristo. Si predicando muero, soy bienaventurado, soy dichoso, soy feliz. Entonces, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A la luz de las santas escrituras que acabo de presentarle, vemos a un hombre valiente, un hombre que no es tímido, un hombre que no es nada de cobarde. Es un hombre entregado al servicio de Dios de manera grande y poderosa. Entonces, el apóstol Pablo, encontramos allí en Hechos capítulo 21, versos 13 y 14. Hechos capítulo
21, versículo 13 al 14, donde Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque tras las profecías que recibí en los lugares, muchos hermanos líderes, pastores, hombres que él los había equipado para el ministerio, lloraban y le decían: hermano Pablo, no se vaya, lo necesitamos. Pero Pablo sabía de que Dios lo había ligado en su corazón a través de su espíritu para ir a Roma. Entonces él dice con una serenidad bien fuerte: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué interesante valentía de este hombre. Qué meta más grande tenía. No importaba sufrir por la causa de Cristo. Y como no le pudimos persuadir, dicen los hermanos, entonces desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor con el hermano Pablo. Ciertamente Pablo estaba el 100% empeñado a ir a Roma. Quería conocer aquella iglesia, a los hermanos, y compartirles las enseñanzas que abundaban en su corazón, para que nuestros hermanos permaneciesen más completos en la verdad. Al estar allá se cumplió lo que Dios había dicho. Fue hecho prisionero y al fin mandado a Roma a expensas del gobierno de Roma. Después de 2 años de ministerio en Roma, según vemos en Hechos capítulo 28, versos 16 al 31. Entonces, Hechos capítulo 26, capítulo 28, verso 16 al 31. Según este interesante pasaje, notamos entonces que el apóstol declara que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar y continúa diciéndonos: y a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase allí en la cárcel en Roma. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así este hombre se entregaba de lleno en lleno a ser totalmente un paladín y un entregador de la verdad de Dios. Entonces, vemos a la luz de este pasaje de Hechos
aunque no terminé la lectura de ese pasaje. Pablo fue soltado para seguir su ministerio en otros lugares. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces y tema de esta carta a los romanos? Antes de su visita a Roma, Pablo escribió esta carta con el fin de preparar el camino a su llegada. La carta que él escribió serviría como una presentación. Tuvo dos propósitos al mandarla. El primero de esos propósitos era informarles acerca de su plan de visitarles. El otro propósito era darles un resumen del mensaje que él predicaba por todas partes acerca de la persona gloriosa del Hijo de Dios, Jesucristo, el que había nacido a través de la Virgen María y que había ido al Calvario después de hacer tantos milagros, prodigios y maravillas, y que había sido sepultado, muerto y sepultado, pero resucitado al tercer día, y 40 días después de haberse aparecido a los suyos, subió a los cielos, siendo recibido a través de una nube. Entonces, Pablo era un hombre que realmente tenía en su corazón un mensaje claro de la persona de Jesucristo, que era el gran Salvador y es el Salvador para todos los que tienen fe. El tema de esta carta es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios que produce la salvación. El Evangelio no es un evangelio chafa, no es un evangelio de etiqueta simplemente. El Evangelio es poder de Dios. Hemos visto y estamos viendo hombres que han sido depravados hasta el extremo, ser transformados por el poder de Dios. Prostitutas, borrachos, maldicientes, drogadictos y aún brujos que se han visto convertirse a Dios de una forma especial, porque esto impacta. El Evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Entonces, como dije, el tema de este libro llamado el libro de Romanos, su tema central es el Evangelio, el poder de Dios que produce salvación. De todos los escritos bíblicos, esta epístola presenta la definición sistemática más clara del Evangelio y de la doctrina de la salvación. Y esto es maravilloso, ciertamente, tener un libro como este. Ahora bien, Pablo define el proceso que toda persona desde la fundación del mundo ha tenido que seguir para encontrar la paz y la comunión con Dios. Es a través del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el método para ser salvos. No es simplemente ser religioso, porque religión no salva. Lo que salva es la relación personal con Jesús. Cuando se invita a morar en la vida, en el corazón, Dios trae los cambios sobrenaturales. Esos cambios no los opera el hombre, mas Dios sí los opera cuando el hombre tiene fe en su persona, es decir, en Cristo Jesús y en su palabra. La organización de este libro, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el libro de Romanos se divide en dos partes principales. La presentación doctrinal, según el capítulo 1 hasta el 11, y las conclusiones prácticas que resultan de esa doctrina de los 12 al 16. Ahora, al terminar su presentación personal, en los primeros 17 versículos, el apóstol Pablo da la definición doctrinal del mensaje del Evangelio, que se divide en tres partes principales. La necesidad del Evangelio, esa necesidad es grande
y está por todas partes del mundo. Y esa necesidad se ve claro en el capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20. La gente está descarriada, la gente está extraviada del camino de Dios. La gente ha dejado la verdad para ir en pos de sus vanidades, de sus engaños, de sus mentiras. La gente ha dejado al Dios incorruptible por ir por lo que es hombres y mujeres corruptas y animales corruptos. Entonces, es decir, se han vuelto a adorar las imágenes de los hombres, de mujeres, de reptiles, de cuadrúpedos y de cuánto animal más. Eso es el serio problema. Entonces, esta es la razón por qué se presenta el evangelio, para que esa gente sea restaurada, bendecida a través de la fe. La provisión del evangelio es claro y precisa, según el capítulo 3, verso 21 al capítulo 8, verso 39. Y la relación de Israel con Cristo Jesús, según el capítulo 9, 10 y 11. La presentación personal, ciertamente hemos visto parte del capítulo 1 hasta el verso 17. Capítulo 1, verso 1 al 17. Después está la definición del evangelio. Esa definición está a partir del verso 18 hasta el capítulo 11, verso 36. Aparte de esto está la necesidad del evangelio. Según el capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20. Y la provisión del evangelio. Según el capítulo 3, verso 21 al capítulo 8, verso 39 que mencionaba anteriormente. Y la relación, dijimos, con el evangelio, que tiene que ver de una forma grande y poderosa a través del capítulo 9, verso 1 hasta el capítulo 11. Y la aplicación del evangelio que se da a partir de los capítulos 12 hasta el final, que es el capítulo 16. Entonces, empezaremos en otro programa hablando de la salutación del apóstol Pablo. Vamos a comenzar paso a paso, una vez más. En 2 programas he tratado de introducir lo que es esta carta. Queridos televidentes, quiero agradecerles con toda sinceridad por vuestra paciencia de estar aprendiendo de las Santas Escrituras. No olvide, la iglesia Roca de Luz Eterna está ubicada en el 605 East 42 Street, aquí en la ciudad de Los Ángeles, esquina con la Avalon y la 42 Street. Tenemos servicios los días miércoles, viernes y domingo por la mañana de 10 en adelante y también a las 5 de la tarde. Todos están cordialmente bienvenidos. Que Dios lo bendiga y lo haga prosperar enormemente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.